Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy tenemos un manga bastante nuevo, el cual les va a interesar muchísimo ya que es muy parecido al de Roman Dimitri. Sin más que decir, comencemos con el video. La historia comienza situándonos en las montañas de Sichuan en una noche de luna llena. En eso pasamos a ver un hombre el cual se encontraba bastante sorprendido y terminaba tragando en seco al darse cuenta como otro hombre el cual llevaba el mismo uniforme que tenía este había acabado con una gran cantidad de personas. Inmediatamente el hombre que había pasado a tragar en seco pasaba a insultar al otro mientras veía a este el cual se encontraba posicionado sobre una gran pila de cadáveres. El hombre al principio comenzaba a mencionar para sus adentros que este había acabado con 3 escuadrones del cielo de sangre, con 4 ancianos del palacio de la morada del demonio, e incluso mató al soberano demonio de sangre de acero, y todo lo había hecho ese hombre él solo. E inmediatamente para sus adentros comenzó a mencionar que ese hombre realmente era un monstruo. En eso vemos como una espada se termina incrustando fuertemente en el piso y vemos que el hombre misterioso pasaba a preguntarle a este otro que qué pasaba, mencionándole que si había visto un fantasma o algo similar mientras limpiaba sangre de su boca. Este hombre misterioso, el cual se encontraba sonriendo y con la luna de un color rojo teñida por la sangre de sus enemigos detrás de él, resulta ser nuestro protagonista, el cual pasó a llamar al otro hombre hermano discípulo. Entonces el protagonista comenzaba a mencionar que él era el 5º discípulo del líder de la secta demoníaca, el demonio celestial, y pasaba a presentarse como Jeon Song-gun. El prota seguía añadiendo que un día cuando la guerra entre la orden y los demonios fue escalada, un hombre el cual había robado todo en las llanuras centrales, un legendario ladrón el cual nunca fue atrapado. En medio de ese conflicto, la tumba del ladrón divino sin sombra fue descubierta, justo entre las montañas de Sichuan. Las famosas sectas y clanes de la facción del orden habían desplegado a todos sus artistas marciales de élite en Sichuan en medio de la batalla en contra de la secta demoníaca, para poder reclamar los tesoros que el ladrón divino sin sombra había robado. El demonio celestial, el cual se había enterado de eso, lo había enviado a él a Sichuan para que investigara la tumba. Mas sin embargo podemos ver al protagonista el cual se encontraba con una mirada bastante determinada, mencionando que ahora no era el objetivo del ataque de la facción del orden, sino que se encontraba ante la traición de uno de sus hermanos discípulos, presentándonos al hombre desde el principio como el soberano demonio asesino alegre, el segundo discípulo del demonio celestial. Este último, que se encontraba mirando al protagonista, comenzó a pensar para sus adentros que incluso después de haber sido envenenado por una poderosa toxina secreta del clan Tang, el veneno de los 7 amalgamas, él seguía siendo capaz de mostrar tal destreza marcial, quedándose bastante impresionado con el protagonista, y comenzó a mencionar al protagonista que algún día los talentos que él poseía superarán a los del líder de la secta, y al parecer tales rumores no se encontraban equivocados. El protagonista, en vista de esto, simplemente se lo quedó mirando sin decir ni una sola palabra, mientras que el demonio asesino alegre pasaba a mencionar que los brotes deben de ser cortados. En ese instante el protagonista comenzó a responderle preguntándole a este último que si no le había dicho ya que él no estaba interesado en la posición del líder de la secta, pero el demonio alegre le mencionaba a este que al parecer otros pensaban lo contrario. Entonces el protagonista le preguntaba a este último que si él no se encontraba actuando así después de escuchar que su hermano discípulo menor tenía un talento mediocre y que si sería bueno dejar las cosas así. Y en tono de insulto el protagonista pasaba a mencionarle que tenía unas orejas muy pequeñas para alguien que quería volverse el líder de la secta, y que aparte de todo eso tenía un complejo de inferioridad del cual estaba acabando con él, y podemos ver cómo el demonio asesino alegre se encontraba bastante furioso con lo que acababa de decir el protagonista, pero inmediatamente este comenzó a reír hasta terminar riéndose a carcajadas, y mientras reunía aquí en su puño pasaba a mencionarle al protagonista que como se había fijado que se estaba burlando de él tan descaradamente, al parecer había usado toda su fuerza. El protagonista inmediatamente se lo quedó mirando fijamente, mientras podemos ver cómo el demonio asesino alegre se acercaba directamente en dirección hacia el protagonista para proporcionarle un gran ataque, el cual terminó creando una gran onda expansiva en una gran área del bosque. El protagonista, que a duras penas había esquivado el ataque, se encontraba mencionando para sus adentros que el idiota era bastante perspicaz. El demonio asesino alegre entonces le mencionaba al protagonista que al parecer se encontraba en las puertas de la muerte y que era completamente diferente a como se veía antes, y este terminó arrojándole unos ataques de ki al protagonista, el cual inmediatamente procedió a cortar con su espada, pero había fallado uno de estos ataques, el cual ya estaba literalmente encima de él. El ataque terminó impactando de lleno con el protagonista, generando una pequeña explosión, y podemos ver cómo el demonio asesino alegre cargaba rápidamente en dirección hacia el protagonista, pero en ese instante este se percató de que el protagonista había realizado un ataque, un corte de cuchilla de ki. Este último procedió a esquivar el ataque rápidamente, pero al parecer no fue lo suficientemente rápido, pues el ataque le había hecho una pequeña cortada en la mejilla. Entonces vemos como el protagonista se encontraba parado bastante agotado y escupiendo sangre. El protagonista entonces, que se encontraba bastante exhausto, pasaba a mencionar para sus adentros que el veneno se había esparcido por todo su cuerpo y que tan solo le quedaba una pequeña cantidad de ki. El demonio asesino alegre le mencionaba al protagonista que se rindiera de una vez, a lo que el protagonista con una gran sonrisa pasó a mencionarle que aunque su cuerpo esté completamente hecho un desastre, no ha llegado al punto en el que no puede encargarse de él. Entonces el demonio asesino alegre pasaba a mencionarle al protagonista que al parecer no era necesario que él terminara enfrentándose a él de todas formas, y el protagonista entonces le preguntaba a este que si estaba planeando retirarse del gran y poderoso soberano demonio asesino alegre. Inmediatamente el protagonista se percató de algo, mirando en
dirección hacia su espalda se preguntaba si acaso podría hacer eso, y vemos como una gran cantidad de ki se estaba reuniendo detrás del protagonista, un ki dorado. El demonio asesino alegre entre risas pasaba a preguntarle al protagonista si acaso había sentido esa energía hasta ahora, mencionando que esa era la energía de esos bastardos, y seguía añadiendo que si este no quería enfrentar una humillación por ser capturado en manos de esos tontos, era mejor que obedientemente ofreciera su cuello, mencionándole que este acabaría con él de la forma más indolora posible, eso como compasión debido a que lo consideraba todavía su hermano discípulo. El protagonista inmediatamente se mostraba muy feliz y comenzaba a reírse, preguntándole a este último que por qué decía esas cosas cuando ya sabía lo horrible que era su personalidad, y añadía que él nunca moriría solo. Entonces vemos como el demonio asesino alegre le mencionaba al protagonista que si creía que esa clase de amenaza servía en esa situación, pero este último inmediatamente se quedó sorprendido al darse cuenta como el corazón del protagonista emanaba una gran cantidad de ki. En ese instante vemos como el ki empezaba a brotar del cuerpo del protagonista, causándole a este una gran cantidad de dolor, pero manifestando encima de él lo que parecía ser una figura demoníaca. El demonio asesino alegre se encontraba bastante sorprendido preguntándose para sus adentros qué rayo era esa cosa. Entonces el protagonista, el cual lo estaba mirando con cara de sorpresa, le preguntaba que por qué se encontraba tan sorprendido, preguntándole a este que si no aprendía todo el mundo al menos una arte prohibida. Entonces el protagonista comenzaba a llamar esa arte el arte prohibido de la técnica definitiva, el arte del demonio del potencial explosivo. Al parecer el demonio asesino alegre se había quedado bastante sorprendido pues conocía la técnica y le mencionaba al protagonista entre gritos que si no sabía las consecuencias al utilizar un arte demoníaco del potencial explosivo y que era un arte marcial extremadamente doloroso. El protagonista, el cual se encontraba recubierto de ki, pasaba a mencionarle que sin importar si él moría o no, eso seguía siendo bueno para él, ya que sería capaz de llevárselo consigo como su compañero de muerte. Y mientras caminaba podemos ver cómo este terminó desapareciendo en un instante, apareciendo en un parpadeo al frente del demonio asesino alegre, mencionándole que se irían juntos. El ataque del protagonista fue tan rápido que a duras penas el demonio asesino alegre pudo esquivarlo, pero terminó recibiendo un pequeño corte en el lado izquierdo de su cuerpo. Mirando su herida, este pasaba a mencionar que el protagonista era bastante peligroso y que necesitaba crear un poco de espacio primero, mientras colocaba un poco de ki en su mano izquierda. En ese momento este terminó lanzándole una cuchilla de ki al protagonista, el cual ni siquiera la quiso esquivar, la recibió de frente, causando que el demonio asesino alegre se preguntara si realmente había recibido ese ataque de lleno. Pero este no tenía tiempo para seguir pensando, pues el protagonista ya se encontraba al frente de este cargando una poderosa estocada. El demonio asesino alegre se encontraba pensando para sí mismo que si realmente pensaba llevárselo junto a él, entonces seguía mencionando que necesitaba utilizar rápidamente un refuerzo de ki defensivo. En ese momento la espada del protagonista terminó impactando con los dos antebrazos del demonio asesino alegre, el cual ya había realizado el refuerzo de ki. Este entonces se encontraba mencionando que tan solo necesitaba resistir eso, pero podemos ver cómo el ataque del protagonista terminó rompiendo completamente su defensa y en el proceso le terminó causando una gran herida. La herida fue perder su brazo izquierdo y podemos ver cómo el protagonista lo había atravesado inmediatamente. Y antes de que el demonio asesino alegre pudiese reaccionar, vemos como el protagonista lo había tomado por la cara y lo terminó arrojando en la dirección hacia una gran piedra que se encontraba cerca. El impacto le terminó causando un gran daño al demonio asesino alegre, el cual se encontraba completamente en shock por el golpe. ¡Ey! ¿Me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito al canal. Por favor, suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo, ya. El protagonista, el cual se encontraba como en una especie de estado de frenesí, pasaba a cargar en dirección hacia este rápidamente. En eso el demonio asesino alegre, mirando al protagonista, pasaba a mencionar que incluso si era un arte prohibido, con todo ese poder era comparable a las fuerzas más poderosas de la secta, los 8 soberanos demoníacos. Entonces, pasando a darse cuenta que el protagonista ya estaba enfrente de este cargando un ataque a punto de acabar con su vida, este se encontraba mencionando que no, incluso era mucho más fuerte que eso. Inmediatamente este le gritaba al protagonista que se detuviera, a lo que el protagonista le gritaba que a qué se refería con que tenía que esperar, procediendo así a proporcionarle un gran golpe que terminó causando una tremenda explosión en esa área. Esta explosión fue vista por las 3 personas que había enviado a la Legión del Orden, mencionando uno de estos que la energía era increíblemente fuerte. Otro preguntaba si acaso eran los tontos de la secta demoníaca, a lo que el tercero, que parecía ser un monje, pasaba a mencionar que deberían de ir ahí inmediatamente. De regreso a donde se encontraba el protagonista junto al demonio asesino alegre, podemos ver cómo este último se encontraba partido a la mitad con el ataque que le había realizado el protagonista. El protagonista, el cual lucía bastante exhausto, no parecía detenerse, mientras se encontraba mirando a su compañero o antiguo hermano de secta, pasaba a proporcionarle otro ataque, y podemos ver cómo el protagonista seguía atacándolo constantemente hasta que llegó un punto donde su cuerpo no lo pudo soportar más y terminó sucumbiendo. En eso las 3 personas que se encontraban acercándose al sitio comenzaban a mencionar que era bastante extraño, las 2 energías que sentían hace un momento habían desaparecido completamente, y que eso había sido bastante cerca de allí. Entonces uno de ellos comenzó a mencionar que había alguien allí al frente y vemos cómo estos terminaron llegando a donde se encontraba el protagonista y su antiguo hermano de secta. Los 3 hombres se quedaron realmente sorprendidos, preguntándose qué rayo había pasado en ese momento, y uno de ellos, mirando al protagonista, comenzó a pensar que si acaso esa persona no era el general dragón escondido
escondido Jeon Song-won. Entonces, mirando el cadáver de la otra persona, se preguntaban de quién era ese cadáver, ya que les parecía bastante difícil identificarlo porque había sido severamente dañado. Uno de estos entonces comenzó a añadir que por cómo vestía y el anillo que poseía, al parecer se trataba del demonio asesino alegre de la secta demoníaca. Esto creó la pregunta en los hombres de que si realmente eso se trataba de una disputa interna entre la secta demoníaca. Uno de los hombres entonces pasó a mencionarle al monje que ese hombre todavía seguía vivo, mientras que vemos como el protagonista se encontraba de rodillas pero no decía la más mínima palabra. En eso, en sus últimos segundos de vida, el protagonista comenzó a recordar que no había pasado ni un solo día en el que él viviera como él quería, pues incluso desde su entrada a la secta demoníaca, y podemos ver cómo este se encontraba gritándole a su padre mientras alguien lo cargaba. Le gritaba a ese hombre que lo dejara ir, mientras que vemos como su padre y su madre se encontraban completamente serios cargando lo que parecía ser una bolsa de monedas. El hombre entonces, mirando al protagonista, le mencionaba a este que había llevado una vida tan horrible que incluso sus padres lo habían abandonado por unas simples monedas. El protagonista, viendo sus recuerdos, seguía mencionando que fueron sus padres los que los habían vendido a la secta demoníacas, y por 10 años este se encontró atrapado dentro de la cueva del demonio escondido, y para sobrevivir en ese infierno él había matado y acabado con cientos y miles de personas. 10 años después de todo eso, vemos como el protagonista, el cual ya se había convertido en un artista marcial, seguía mencionando que en medio de la lucha y las traiciones él había sobrevivido desesperadamente a como pudiera. Aún así, debido a todo eso, él no había sido capaz de conseguir nada que realmente quisiera con sus propias manos, debido a que todo lo que hacía era seguir órdenes tras órdenes, y pensar en eso le hacía recordar el hecho de que nunca había hecho nada en su vida por su propia voluntad, y que al final este se encontró con su muerte después de haber sido traicionado por uno de sus hermanos discípulos. Honestamente, qué vida más lamentable, se mencionaba el protagonista, y podemos ver cómo este se encontraba acostado y el monje le estaba ofreciendo una oración. El monje entonces le preguntaba al protagonista que si acaso él tenía unas últimas palabras, pero este se encontraba tan mal herido que ni siquiera podía hablar. Entonces el monje inmediatamente terminó utilizando ki, y al parecer terminando así con su oración, y le mencionaba al protagonista que quizás este llegase al nirvana en su próxima vida, rodeando así completamente su cuerpo con una especie de luz dorada. El protagonista, en ese instante que el cual estaba dejando escapar una lágrima, pasaba a mencionar que si tenía algunas últimas palabras. Llamando calvo al monje, pasaba a mencionarle que si tenía otra vida quería vivir una vida como él quisiera y no como la que había tenido hasta el momento. En eso vemos que en el instante en el que la lágrima terminó cayendo, el protagonista se encontraba escuchando unas voces donde se preguntaban que si acaso se encontraba llorando de nuevo y que debería de estar teniendo algún tipo de sueño triste. El protagonista inmediatamente se preguntaba qué rayos era eso, y vemos como una de estas personas se encontraba mencionando que si deberían despertarlo primero, a lo que otro pasaba a mencionar que él lo haría. El protagonista entonces seguía perdido en sus pensamientos y pasaba a mencionar que él definitivamente había muerto. Entonces, ¿qué era este tipo de infierno?, se preguntaba él muy sorprendido. Entonces seguía mencionando que él realmente había muerto, terminando así de cerrar sus ojos, y podemos ver cómo el protagonista se encontraba siendo golpeado por alguien. El hombre que se encontraba golpeando al protagonista le mencionaba a este que por qué no se movía, llamándole inmediatamente. El protagonista entonces se encontraba pensando que le dolía, a lo que el hombre le gritaba que tenía que levantarse en ese instante. Entonces el protagonista seguía pensando que le dolía muchísimo, y pasó de repente a gritarle a ese hombre que dejaran de golpearlo, llamándolo idiota. Este se quedó bastante sorprendido y le preguntaba al protagonista que qué acababa de decir, pero a lo que el protagonista abrió los ojos se terminó dando cuenta de algo, preguntándose que por qué el hombre al cual lo había tomado de todos los posibles era el que se encontraba justo enfrente de este. El hombre, tronándose los dedos, entonces pasaba a mencionarle al protagonista que si acaso él tenía ganas de morir. Este último, muy sorprendido, seguía pensando para sus adentros que él había sido el que lo había llevado dentro de la cueva del demonio escondido, y se preguntaba que si acaso no le había cortado las extremidades después de haber salido de ahí. El hombre entonces se terminó acercando al protagonista llamándolo mocoso. El protagonista entonces se preguntaba que a quién se encontraba llamando mocoso, y este hombre inmediatamente pasó a colocar su espada junto al cuello del protagonista. Le había mencionado a este que lo dijera una vez más, para que así tuviese un motivo para poder cortarle la lengua. El protagonista, el cual se estaba molestando, comenzaba a pensar que a quién se encontraba llamando mocoso, pero inmediatamente se terminó dando cuenta de su reflejo en la espada del bandido, dándose cuenta así que realmente se encontraba en el cuerpo de un niño pequeño. Entonces vemos como el hombre que había secuestrado al protagonista le gritaba a este que si podía repetir nuevamente lo que había dicho anteriormente, amenazando al protagonista de que si no lo hacía acabaría con él en ese instante. El protagonista, muy sorprendido, se daba cuenta que así era como lucía él cuando se encontraba de joven. El hombre, muy furioso, se encontraba mencionando que el protagonista se creía tan arrogante que ni siquiera pensaba responderle a un adulto cuando se encontraba hablándole, proporcionándole así una patada al protagonista en el estómago, el cual lo terminó arrojando al piso inmediatamente. No conforme con eso, el hombre que lo había comprado siguió pisoteándolo, llamándolo hijo de su mamá. El protagonista se encontraba preguntándose qué sucedía, y se mencionaba que si acaso él no había muerto, entonces ¿por qué se encontraba sintiendo tanto dolor? En eso, uno de los compañeros del hombre que había comprado al protagonista le mencionaba a este último que tenía que detenerse porque podía dañar el producto. El hombre entonces, cuando pasaban a retirarlo, le mencionaba al protagonista que lo iba a lamentar cuando se encuentre en la cueva oculta del demonio de todas formas, y que este se proponía acabar con el protagonista allí. El protagonista, el cual se encontraba levantándose y limpiándose la sangre, se encontraba mencionando que en serio ese tonto definitivamente era el hombre que lo había arrojado a la cueva oculta del demonio hace 20 años atrás.
atrás, y que ese lugar era el sitio en el cual se quedó antes de ser arrastrado al culto demoníaco. El hombre muy molesto le preguntaba al protagonista si acaso iba a seguir ignorándolo, mientras que su compañero le mencionaba que tenía que relajarse un poco. El protagonista entonces seguía mencionando que ese lugar y los sujetos que se encontraban ahí también los recordaba de su vida pasada, y se preguntaba si realmente él había terminado regresando. Momentos más tarde vemos como los 4 hombres se encontraban comiendo, mencionando que tenían que apresurarse y comer rápido, ya que era bastante urgente. Uno de ellos le preguntaba a su líder que por qué estaban tan apurados. Entonces regresamos a donde estaba el protagonista, el cual estaba recostado en una pared y se mencionaba para sí mismo que él era un regresor y que si acaso eso era algo posible. Entonces se preguntaba si acaso eso podía ser obra de la oración que le hicieron a Buda. Entonces el hombre que había comprado al protagonista, el cual comenzaba a levantarse, le mencionaba a sus compañeros de que había un rumor de que un anciano de la Alianza del Murin se encontraba cerca de ellos y que podría estar tras de ellos, así que deberían borrar todos sus rastros y abandonar ese lugar inmediatamente. Uno de los bandidos o ladrones se encontraba mencionando que si los tontos de los ancianos, los cuales pasaban todo el día sentados sobre sus traseros, se encontraban persiguiéndolos y que ahora eso era una basura sin sentido. Otro más pasaba a responderles que ellos probablemente solo habían enviado a sus subordinados y estaban escondidos en lo más profundo de la Alianza hablando acerca del futuro del Murin o lo que sea, y seguían añadiendo que si realmente esos ancianos terminaban involucrándose en eventos como esos, ellos simplemente serían unas pequeñas moscas en comparación al poder que ellos poseían, y que si realmente con uno de ellos estarían realmente jodidos. Mientras veíamos cómo el protagonista se encontraba escuchando todo esto cabizbajo, uno de ellos entonces comenzó a mencionar de que había un rumor de que la espada del flujo celestial se había vuelto un anciano a la edad de 40 años, y a pesar de que este no era parte de las 9 grandes familias o las sectas o los 5 grandes reyes de los clanes, él formaba parte de ese grupo. Uno de estos se encontraba bastante celoso, mencionando que si realmente él tenía que haber entrado a la Alianza del Murin y volverse uno de esos ancianos también, ya que ellos no hacían nada y podían tener una vida llena de lujos y comodidades. Sería una vida por la cual ninguno de ellos tendría ningún tipo de arrepentimiento. El bandido que había comprado al protagonista terminó alejándose de su grupo de amigos y llegando en dirección hacia donde se encontraba el protagonista. Terminó alzando a este y colocándolo en sus hombros, mencionándole hacia sus compañeros que dejaran de hablar tantas tonterías y se tenían que dirigir inmediatamente hacia el culto. El protagonista entonces se encontraba muy asustado, pensando para sus adentros que si él era arrastrado de vuelta de esa forma, él tendría que volver a estar dentro de esa cueva del demonio oculto. Y aquí se nos muestra que era el centro educativo del culto demoníaco, la cueva oculta del demonio. Se decía que la cueva oculta del demonio era un centro educativo del culto demoníaco, el cual se encargaba de cultivar expertos en el crecimiento. Sin embargo, ese lugar era el infierno en la tierra, donde conspiraciones, traiciones y batallas secretas bailaban salvajemente unas con otras. Un lugar donde los niños estaban expuestos a sacrificar sus vidas, hacían todo lo que pudiesen para sobrevivir, y ese no era un lugar donde pudiese sobrevivir. Simplemente por tener fuerza o tener buenos resultados no le garantizaba sobrevivir a nadie. Incluso aunque él había sobrevivido en la cueva oculta del demonio en el pasado, no podía estar seguro o garantizar de que pudiese sobrevivir en esta oportunidad. Encima de todo eso, no podría respirar el aire exterior durante 10 años si se quedaba atrapado allí, y que con una vez ya había sido suficiente para experimentar esa horrible vida. Entonces el bandido que se encontraba cargando al protagonista le mencionaba a sus compañeros que él se quedaría en la carreta con ese tipo, refiriéndose al protagonista, y le ordenaba a ellos que entonces se colocasen a limpiar todo ese sitio. Inmediatamente vemos como un grupo de artistas marciales liderados por 2 chicas terminaron entrando al establecimiento donde ellos se encontraban, la casa abandonada, mencionándole que estaban atrapados, llamando a los bandidos y basuras. Estos últimos se quedaron bastante sorprendidos al darse cuenta que ellos habían regresado, y el protagonista entonces, mirando esto, pasaba a mencionar que eso también había sucedido anteriormente. El que sostenía al protagonista se encontraba mencionando que si acaso esos eran los novatos a los cuales ellos les habían perdonado la vida hace unos días atrás. El calvito entonces pasaba a mencionar que ellos debieron de haberse quedado quietos y haberse ido a sus casas cuando les habían podido permitido vivir. Una de las 2 mujeres que se encontraba liderando ese grupo pasaba a contestarle mencionando que su pecado por haber insultado al clan Manjan sería pagado con sus vidas. Los bandidos, los cuales se encontraban bastante emocionados, se encontraban ya listos para pelear, y uno de estos se encontraba preguntándoles que si acaso se habían dirigido hacia ellos con sus propios pies cuando no les había sido suficiente agradecimientos permitirles vivir, y otro comenzaba a añadir que si tenían tantas ganas de morir entonces se asegurarían de matarlos a todos de una vez. En ese instante vemos como ambos grupos comenzaban a cargar unos contra otros, y vemos como los bandidos tenían la mayor ventaja debido a que estos simplemente eran novatos en la secta. Rápidamente terminaron acabando con todo el grupo, dejando simplemente a las 2 chicas, las cuales se encontraban completamente acorraladas. El jefe del grupo de los bandidos pasaba a mencionar que no mataran a las 2 chicas y que las capturaran con vida. El protagonista entonces, viendo esa oportunidad, se encontraba mencionando que si su memoria era correcta, esa era la oportunidad perfecta, y vemos como una de las chicas rápidamente pasó a correr en dirección hacia este, cargando rápidamente hacia este con un poderoso ataque y esquivando a uno de sus compañeros. El ataque entonces se había dirigido hacia la cabeza del bandido que se encontraba sosteniendo al protagonista, pero este lo esquivó fácilmente, recibiendo un simple aruño en la mejilla. Esto terminó dejando completamente sorprendida a la chica, y vemos como el bandido se encontraba mencionando que eso había sido un buen intento, y seguía mencionando que quien caería en una emboscada que puede ser esquivada, pero antes de que pudiese terminar su oración, vemos como el protagonista terminó clavándole la rodilla en la cara a este último, para seguir
seguido a eso tomar la botella de vino que tenía el bandido colgada en su cintura y pasar a correr saltando por una ventana a una gran velocidad. El bandido se encontraba muy furioso con el protagonista, gritándole a este último que se detuviera y que regresara hacia ellos inmediatamente. Momentos más tarde vemos como el protagonista se encontraba corriendo por el bosque, mencionando para sus adentros que no podía ir tan lejos con ese cuerpo ya que no estaba apto para las artes marciales todavía. Entonces momentos más tarde el protagonista escuchaba la voz del bandido, el cual le mencionaba a este último que tenía que saber y tener en cuenta que en el momento en el que lo atraparan su vida estaría acabada. El protagonista entonces seguía corriendo y mencionando que tenía que encontrarlo rápido y se suponía que debería estar ahí cerca de él por algún lado, mirando hacia todos lados en el piso. En ese instante el protagonista terminó encontrando lo que buscaba, pero no se nos muestra, cuando de repente vemos que este se encontraba huyendo del hombre el cual ya lo había alcanzado. Este último le preguntaba al protagonista que si creía que podía correr de él para siempre. En eso vemos como el protagonista terminó tropezando con la raíz de un árbol, mencionando que por qué tenía tan mala suerte, y este terminó cayendo soltando la vasija de vino que poseía en sus manos. En eso vemos como este último rápidamente intentaba coger la vasija nuevamente, pero vemos como el bandido ya lo había capturado y le había colocado su espada delante para que el protagonista dejase de moverse, y le mencionaba que él tenía que pagar por haber huido, llamando a este último pequeña rata. Momentos más tarde vemos como el protagonista fue traído nuevamente al edificio donde se encontraban los otros bandidos, los cuales se encontraban cargando los cuerpos sin vida del resto de chicos que habían entrado anteriormente, mientras que en una esquina tenían a las dos chicas atadas. El bandido inmediatamente comenzó a patear al protagonista y le gritaba a este último que si iba a huir, entonces misión o no, se iba a encargar de cortarle la cabeza, así que tenía que descubrirlo por sí mismo si lo que decía era cierto o no. Uno de sus compañeros le mencionaba al bandido que tenía que calmarse y tenían que moverse rápido de ese sitio, mientras miramos como el protagonista se encontraba al parecer inconsciente. En eso el bandido pasaba a mencionarle a sus compañeros que tenían que amarrar a ese niño fuerte para que no pudiese soltarse nunca. Inmediatamente el bandido terminó destapando la botella de vino, mencionando que se había agotado por ese pequeño pedazo de basura, y comenzó a tomar de la botella muy sonriente, para luego de eso pasársela a arrojar a uno de sus compañeros, mencionándole que todos ellos también deberían de tomar un poco. Esto lo dejó bastante emocionados a todos, los cuales comenzaron a mencionar que de eso se encontraban hablando. No había nada mejor que un vino después de tener una pelea. Otro comenzaba a añadir que tenían que compartirlo, ya que su jefe le había dicho que tenían que compartirlo y no tomárselo todo uno solo. Momentos después las palabras de sus compañeros se quedaron completamente en silencio y vemos cómo este se encontraba llamándolos, mencionándole que si ya se habían acabado y que se tenían que dirigir hacia otro sitio. Pero volteando en dirección hacia sus compañeros les preguntaba a estos últimos que qué rayos se encontraba sucediendo, y este se percataba inmediatamente de la escena que se encontraba detrás de él. Sus compañeros se encontraban completamente envenenados. El bandido muy sorprendido les preguntaba con un fuerte grito que qué estaba sucediendo, pero antes de poder terminar su oración vemos como este también comenzaba a escupir sangre, dándose cuenta que había sido envenenado y que cuando había sido envenenado. Entonces comenzó a darle la orden a sus compañeros de que comenzaran a meditar para que sacaran el veneno fuera de sus cuerpos. En ese instante vemos como el protagonista terminó soltándose de sus ataduras y comenzaba a mencionar que el veneno en serio era la forma más efectiva de los débiles para acabar con los más fuertes. El bandido inmediatamente al darse cuenta del protagonista pasaba a llamarlo tonto. Entonces el protagonista seguía añadiendo que aún así esta era su segunda vez, y el protagonista entonces pasó a darle una gran sonrisa al bandido, el cual se encontraba mirándolo fijamente. En ese momento vemos como el bandido se encontraba escuchando las voces de sus compañeros, los cuales se encontraban pidiendo la ayuda a voz ronca. El bandido muy sorprendido se encontraba mirando fijamente las acciones del protagonista y se daba cuenta que este los había envenenado a todos y se quedaba bastante sorprendido. Entonces vemos como el protagonista, el cual se encontraba mirándolo fijamente, pasó a recordar que hace 30 minutos atrás este se había percatado de que había encontrado la hierba. Entonces el protagonista, mientras la miraba, pasaba a mencionar que en la forma en la que él había podido sobrevivir en la cueva oculta del demonio fue debido a que éste había aprendido todo acerca de las hierbas y sustancias venenosas, y que aunque él no podría considerarse tan bueno como los venenos que preparaba la secta Tang o el Valle del Veneno, podía considerarse aún más conocedor que un médico o un herbolario promedio. Y podemos ver que él decía todo esto luego de haber aplastado las hierbas y comenzar a echar el líquido que éstas desprendían en la botella de vino. El protagonista entonces, de regreso en el presente, les preguntaba que si el alcohol que les había preparado se adaptaba a sus gustos. Inmediatamente este se terminó agachando para recoger una de las espadas que se encontraba en el piso, mencionando que ya esta era la segunda vez que lo podía hacer y que acabaría con ellos cómodamente, mientras colocaba su espada por delante del cuello de uno de los compañeros del bandido. Este, muy asustado y entre lágrimas, le mencionaba a su compañero que tenía que salvarlo, pero inmediatamente antes de que pudiese decir otra cosa podemos escuchar los gritos de este y del resto de sus compañeros. Y sí, era lo que todos esperábamos, el protagonista había acabado con todos y cada uno de ellos, dejando para el final el hombre al cual lo había comprado, que vemos como este se encontraba con el cuello cortado. En ese instante se nos muestra el sitio donde podemos ver que habían un montón de cuerpos tirados, tanto los cadáveres de los bandidos como los cadáveres de los compañeros de las dos chicas que aún permanecían inconscientes. En ese instante el protagonista, ya un poco más calmado, comenzó a respirar profundamente y cayó sentado sobre su trasero, mencionando que ahora no tenía que volver al infierno de la cueva oculta del demonio. Entonces le surgió otra duda en su cabeza: ¿qué haría este si no iba allí? ¿Qué iba a hacer a partir de ahora? Entonces el protagonista comenzó a pensar en lo que había pasado en su futuro, que se atrevió a traicionarlo a su compañero de la secta, uno de sus hermanos mayores de entrenamiento, y que su credo era siempre pagar 10 veces cualquier
cualquier tipo de rencor, entonces él tenía que preparar algún tipo de venganza para enfrentarse a su ex compañero de secta en el futuro. Este entonces se preguntaba si debería volver a la secta demoníaca para tomar venganza en contra de él, pero entonces pasaba a bostezar y mencionar mirando hacia el techo que no podía hacer algo como eso. Seguía pensando mientras miraba hacia arriba que no tenía ni la más mínima intención de volver a la secta demoníaca para repetir su vida pasada, pero dicho eso y mirándolo desde otro punto de vista, él tampoco quería renunciar a la vida de un soldado, pues su vida estaba completamente inmersa en el campo de batalla, y si no tenía fuerza era natural de que fuese expuesto a violencia, humillaciones e injusticias en su vida como adulto, y tampoco quería ser un ermitaño o un guerrero vagabundo, ya que estos no solo no tienen dinero ni influencia, sino que tampoco son reconocidos. Tampoco quería convertirse en un líder del sindicato del Murin o líder de secta debido a las responsabilidades que eso le contraería. Mencionaba que estos últimos tenían gran poder así como reconocimiento y riqueza, eso era lo que el protagonista estaba buscando, pero sin las responsabilidades de cargar con todo eso de lleno. Entonces este último se preguntaba si había alguna forma de pasar sus últimos años con comodidad y al mismo tiempo ser respetado. Un poco deprimido, el protagonista, pasándose la mano por la cabeza, comenzaba a mencionar que si algo como eso existiera ya muchos estarían ahí. Entonces se percataba de que sí había algo como eso, recordando lo que habían dicho los bandidos momentos atrás, donde estos se encontraban hablando acerca de los viejos que simplemente se sentaban sobre sus traseros y que no los estaban persiguiendo, sino que habían enviado un grupo de jóvenes para que ellos se hiciesen cargo de ellos, y que estos simplemente estarían echados en lo más profundo del Murin, hablando acerca del futuro de esa organización. El protagonista entonces había encontrado un camino, mencionando que tenía pocas responsabilidades y deberes en relación a su autoridad, y podía ser respetado para arrancar el epítome o la raíz de todo mal o injusticia. Entonces el protagonista mencionaba que sería un anciano de la Unión del Murin, y que los ancianos de la Unión del Murin en su vida pasada eran focos de corrupción, desviando la autoridad de la Unión del Murin en funciones a sus intereses creados, y aún así hacían todo esto mientras disfrutaban de muchos privilegios y que estos nunca llegaron a aparecer directamente en algún campo de batalla. Eran unos viejos bastante monstruosos, ya que mandaban a personas a morir por ellos. Entonces el protagonista tiene un recuerdo de su vida pasada donde vemos que algunos de sus compañeros se encontraban mencionando que tampoco habían rastros de los ancianos esta vez, a lo que uno de estos pasaba a contestarle a su compañero que cuando había visto a ellos expuestos por última vez y que se esperaba de esos que eran unos conocidos idiotas inútiles. Entonces el protagonista comenzaba a mencionar para sus adentros que los miembros de la secta del demonio se rieron de ellos y los despreciaron, pero mientras él se encontraba mirándose al cielo, creía que tenía envidia de esos ancianos porque vivían la vida completamente diferente a la que él poseía en ese entonces, y que ahora él, siendo alguien que no pertenece a las 9 grandes sectas o a los 5 grandes clanes, no sería fácil para él convertirse en un anciano de la Unión del Murin, pero si él era capaz de usar los recuerdos de su vida pasada, capaz y con eso sea posible, mientras apretaba el puño mostrándose bastante feliz. Aunque luego de unos instantes su motivación terminó desapareciendo, pues este se encontraba recordando que aún era un niño todavía, impotente e inmaduro, y que para convertirse en un anciano este necesitaba estar en un lugar seguro, donde pudiese planificar su futuro mientras cultivaba su fuerza interna. En ese instante sus pensamientos son interrumpidos cuando una de las dos chicas comenzaba a levantarse mencionándole al protagonista que la ayudara, y le mencionaba que tenían que llevar a su señorita hasta donde estaba su clan, mencionando que era la otra chica que estaba junto a ella que aún no se había despertado. El protagonista inmediatamente terminó levantándose y caminando en dirección hacia esta, colocándose bastante cerca. Él comenzó a ver el medallón que estaban sosteniendo. El protagonista entonces terminó dándose cuenta que el clan al que pertenecían era el clan de las 10.000 millas, y se mencionaba para sí mismo que era la primera vez que veía ese nombre, pero al parecer ella era una de las jóvenes señoritas de ese clan, o sea, era de la familia directa. Momentos más tarde vemos cómo el trío terminó llegando hacia su destino, y el protagonista entonces se encontraba mencionando que ella podía convertirse en su salvadora. El protagonista, ya llegando hacia la casa del clan, pasaba a mencionar que estaba un poco inquieto, ya que era un clan del cual nunca había escuchado hablar, pero al parecer estos se mostraban bastante ricos. Momentos más tarde vemos cómo la chica se encontraba llamándole al protagonista mencionándole que tenía que ir rápido, a lo cual este le respondía que sí. Luego de eso cambiamos de escena y nos encontramos con el patriarca, el cual se encontraba preguntándole al protagonista que entonces le estaba diciendo que ellos mismos habían dicho que eran parte del clan demoníaco, a lo que el protagonista le respondió a este último que definitivamente era lo que ellos habían dicho. Entonces el patriarca pasaba a mencionarle al protagonista que no estaba diciendo que dudara de él, pero sentía como que si faltasen más pruebas. En eso se nos presentaba este personaje como Shu Seong-gun, el jefe del clan de las 10.000 millas. El protagonista entonces, inclinando su cabeza, pasaba a mencionarle que él tan solo le había dicho exactamente lo que había oído y que no sabía más detalles acerca de eso, mas sin embargo los cadáveres de los hombres permanecían en ese lugar, por lo que podía sugerirle que fuesen a hacer una investigación más exhaustiva. El jefe del clan se encontraba un poco sorprendido, mencionándole al protagonista que el incidente sería manejado por la brigada de las 10.000 espadas. En eso una de las dos chicas se encontraba mencionándole a la cabeza de la familia que la dejara a ella asumir ese deber. El jefe de la familia inmediatamente pasó a detenerla, y mientras acariciaba a su gato pasaba a mencionarle que a pesar de que un grupo de 10 miembros del clan de la próxima generación fueron aniquilados por los restos de la secta demoníaca y que tuvieron que ser rescatados por un simple niño, ella todavía tenía intenciones de proseguir con este caso. Entonces pasaba a mencionarles que hasta que el incidente se resuelva ella tenía que autodisciplinarse. La chica
chica entonces terminó bajando la cabeza y mencionándole al patriarca que entendía sus órdenes. Este último entonces pasó a hablarle al protagonista nuevamente, mencionándole que él había escuchado que lo habían secuestrado y le preguntaba a este si tenía algún lugar al cual regresar. El protagonista entonces pasaba a mencionarle que desafortunadamente él no tenía tal lugar como ese, porque fue huérfano debido a que sus padres lo terminaron abandonando o vendiendo en este caso. El jefe inmediatamente vio esto como una oportunidad y pasó a mencionarle que tenía buenos modales a pesar de su corta edad y que también parecía ser un chico bastante inteligente. El jefe entonces pasó a llamar al general Wang, el cual terminó llegando rápidamente al lado de este, y el jefe pasó a mencionarle que le proporcionaron un lugar para que él pudiese vivir y estuviese bien cuidado. También sería bastante bueno si pudiese tomarlo bajo su protección y hacerlo su próximo sucesor, para que le enseñe muy bien su trabajo. El general inmediatamente con una sonrisa pasaba a mencionarle que así lo haría, mientras podemos ver cómo este se encontraba mirando fijamente al protagonista. Momentos más tarde vemos cómo este terminó llevando al protagonista a lo que parecía ser una pequeña cabaña y le mencionaba al protagonista que esa sería su residencia a partir de hoy, que tenía que descansar por ese día. El protagonista entonces, cerrando la puerta de su casa, pasaba a mencionar que al parecer sus necesidades básicas se encontraban cubiertas por el momento, pero debía comenzar a hacer sus preparativos para convertirse en un anciano de la Unión del Murin. Ya que este no forma parte de las 9 grandes sectas o de los 5 grandes clanes, necesitaba lograr una reputación y hacerla crecer rápidamente. Y la base de todo eso, por supuesto, eran poderosas artes marciales. En su vida anterior él fue discípulo del demonio celestial, también conocido como el ser más fuerte en todo el Murin, así que podía volver al mismo nivel en el que se encontraba anteriormente con las calificaciones para poder convertirse en un anciano más que de sobra. Y preparándose para meditar, el protagonista entonces se encontraba mencionando que tenía que comenzar a canalizar su ki interior. En ese instante el protagonista se terminó dando cuenta de algo, mencionando que su ki interior era lo que él temía. Él solo conocía las técnicas de cultivación del ki demoníaco. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor háganmelo saber en los comentarios, y la meta para traer la segunda parte de este video es de 1000 likes. Ahora sí, sin más que decir, pasen un lindo día, tarde, noche y nos vemos en el próximo video.